y le hemos colocado como título a esta predicación: todo para nada. Todo para nada. Al final del capítulo 12 vemos que Saúl sube y toma como rey el lugar que se les ha asignado. Dios usa al profeta Samuel para esto. Y el capítulo 13 vemos cómo Saúl, en ese lugar, en ese privilegio de gobernar a un pueblo, menosprecia el llamado de Dios y lo deja por sus tentaciones. Esto es muy importante, hermanos. El Señor le dio a Saúl el privilegio de que fuera un rey, pero él decidió ser un rey que nunca glorificó a Dios. Y esto es muy importante, que Dios quiere que aprendamos esta tarde, hermanos. Dios nos da privilegios, por ejemplo, de ser padres y también de ser hijos de Dios, pero cada uno decide qué hacer con el regalo que Dios nos dio. Y tenemos que aprender de la historia, hermanos, para no equivocarnos. Vemos en el capítulo 13 que Saúl llevaba un tiempo ya al frente de ser rey. Dice el versículo 1: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, es decir, Dios le permitió un tiempo considerable estar al frente de la nación de Israel. Pero después de esos 2 años vino una prueba, vino una batalla en su vida, donde él tenía que poner en práctica lo que Dios le había enseñado en los capítulos 12 y 11 a través del profeta Samuel. Y esto nos enseña a nosotros algo esta tarde. Todo el conocimiento que tenemos de Dios, cuando tenemos pruebas y dificultades, Dios espera que nosotros pongamos en práctica lo que sabemos de Él. Eso es lo que espera Dios. Entonces vamos a iniciar con nuestro estudio. Y dice el versículo 1: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, es decir, en este tiempo, él toma la decisión. Y vamos a ver cómo la inexperiencia y la falta de consejo le pasó factura a Saúl. Y dice el texto 2: escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Vemos aquí entonces que hay 3,000 hombres, y Saúl tomó la decisión de quedarse con 2,000 y darle 1,000 a su hijo Jonatán. Vamos a ver qué trajo toda esta decisión. Y luego dice: y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Es decir, vemos que toma una decisión, reparte los soldados y luego el resto los manda de regreso. Si recordamos, en Israel había un ejército y comenzó entonces a tomar decisiones Saúl. Versículo 3: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Pregunta: ¿quién le dio la indicación a Jonatán de tomar esa decisión? Y aquí nos damos cuenta entonces que las malas decisiones nos traen problemas. Vemos entonces que Jonatán, sin consultar a su padre, él toma una decisión y va detrás de los filisteos. Dice el versículo 3: e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Esa palabra que encontramos ahí, hebreos, en el texto en original habla de los hebreos necios y tercos. Ese es el contexto del versículo. Entonces vemos que dentro de la gente insensata e incrédula de Israel la encabezaba el rey, porque Saúl les está hablando a ellos. Saúl toca trompeta y por todo el país diciendo: oigan los hebreos, de una manera despectiva. Deuteronomio 2:14, vamos a ir allá. Entonces
Saúl se encuentra dentro de los incrédulos e insensatos hebreos. Dice Deuteronomio 2, 14 y 15: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento. ¿Hasta qué, hermanos? Y aquí Deuteronomio nos habla de cómo Dios destruyó a todos los incrédulos, a los que no habían creído en su nombre. Dice aquí que 38 años. Recordemos que el libro del Éxodo solamente nos narra los primeros 3 años del Éxodo, y Deuteronomio nos habla de los últimos 2 años de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, en ese lapso de esos 2 y 3 años, ¿qué pasó? No está en la Biblia. Solamente nos habla el inicio y el final. Pero si leemos con atención una vez más el texto 14, nos habla que Dios destruyó la incredulidad. Dios nunca va a aceptar la incredulidad. Por eso es de que Saúl fue por Dios rechazado, porque fue como esta gente en el desierto. Dice el texto 14: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Solamente 2 familias. Los demás fueron destruidos y quedaron ahí postrados en el desierto como consecuencia de su incredulidad. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Si de repente nos falta fe, pidámosle a Dios que nos aumente la fe para no caer en un espíritu de incredulidad. Amén. Que fue lo que le pasó en ese momento a Saúl. Deuteronomio 1, versículo 40 y 42. Israel no solo se limitaba a dudar de la capacidad de Dios para destruir a sus enemigos, sino que también Israel dudó de la provisión que Dios daría todos los días de su vida para que ellos tuvieran. Entonces, siempre Israel fue catalogado como un pueblo incrédulo hacia su Dios. Dice Deuteronomio 1:40: pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis, en el 41, Deuteronomio 1:41, entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová nosotros, subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. 42. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y aquí vemos cómo la indicación de Dios era: ustedes no van a pelear, voy a hacerlo yo. Y esto nos sucede muy a menudo. A veces queremos nosotros resolver los problemas que solamente Dios lo puede hacer. Y queremos nosotros arreglar las cosas con los hijos, con la familia, con nosotros mismos. Hay cosas que solamente Dios va a darnos la victoria, hermanos. No hagamos el trabajo de Dios, no intentemos ser como Dios. Esperemos según las promesas de nuestro Dios. Entonces, la incredulidad del pecado de Israel siempre lo llevó a desafiar a Dios en el pasado, y también sucedió con Saúl. Vamos a verlo ahí en el pasaje. Sigamos con la historia. Primer libro de Samuel 13:4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Vemos aquí entonces que el pueblo está confundido. Según el texto 3, ¿quién atacó a los filisteos? ¿Saúl o Jonatán? Entonces el pueblo está confundido. Y esto es consecuencia de la duda, de la incredulidad.
Hermanos, cuando caemos en ese espíritu, podemos traer confusión a nuestra vida, confusión a nuestra familia. No se sabe quién está actuando. Dice el texto, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Mentira, no fue Saúl, fue su hijo. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Se viene la guerra, ¿por qué? Porque los filisteos respondieron el ataque de Jonatán. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos? ¿Y cuántos eran los que tenían Saúl y Jonatán? 2,000 y 1,000. ¿Iban a poder pelear ellos contra un ejército tan grande, hermanos? La respuesta es no. No. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. En términos humanos, era imposible que Israel ganara esta batalla. Era imposible. Se metieron en un problema innecesario. No tenían por qué haber atacado. Si Jonatán no hubiera ido a atacar a los filisteos, nunca hubiera dado este problema. Y esto nos enseña, hermanos, que a veces nos metemos en problemas innecesarios. No tenemos que buscar problemas, hermanos. Tenemos que ser muy sabios y muy prudentes. Vemos entonces que hay un incidente aquí, versículo 6. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, es decir, cuando vieron el ejército grande de los filisteos, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Es decir, querían que la tierra se los tragara, perdón por la palabra. No sabían qué hacer. Había un problema muy grande. Y vemos aquí que la gente escapaba por su vida. Sabía que no iban a ganar la batalla, que iban a fracasar en esta batalla. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaban el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? No de frío, hermano, era de miedo. Temían por su vida, temían por lo que les podía pasar. El pueblo de los filisteos estaban armados y los judíos estaban aterrados por lo que iban a enfrentar. Y dice el versículo 8, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo, ¿qué? Se le desertaba. Tenemos que recordar un poco el contexto. Cuando Dios a través de Samuel unge a Saúl, le dio instrucciones precisas qué debía hacer. Pero Saúl omitió eso, hermanos. Y vamos a verlo. En el capítulo 10, versículo 8, está el momento cuando Dios le da la instrucción a Saúl a través del profeta y sacerdote Samuel. Dice que tenía que esperar 8 días. ¿Para qué? Para que oraran por él. Dice Samuel, capítulo 10, versículo 8, y luego bajarás delante de mí, ¿en dónde? En Gilgal. ¿Dónde estaba Saúl en la guerra? En Gilgal. Entonces descenderé yo a ti. ¿Quién? Samuel le dice a Saúl. Entonces yo descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Saúl o Samuel? Samuel. ¿Por qué? Porque era el sacerdote, porque era el siervo de Dios. Ciertamente Saúl era el rey, pero el siervo de Dios era Samuel. Y le dice un año antes, tú vas a esperarte ahí, y yo voy a ir, y yo voy a hacer sacrificio. Yo lo voy a hacer, Saúl. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe, ¿qué? Lo que has de hacer. Todos tenemos que aprender en la vida, hermanos. Y por eso Dios pone a hombres en eminencia, con cargos, para enseñar a los otros. Este lugar tiene que ser muy respetado. Y tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones a cómo caminar con Dios y bajo qué temor. Entonces, vemos entonces
que Saúl, en el momento de la batalla, él tomó una decisión equivocada. Se le olvidó el consejo de Dios. Regresemos rápidamente al capítulo 13, versículo 9. Y leamos aquí el texto que nos está narrando. Versículo 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Hasta ahí estaba bien Saúl. Pero Samuel no venía a Gilgal. Dios nunca llega fuera de tiempo. Dios siempre llega en el momento exacto, hermanos. Puede ser para nosotros un tiempo fuera de lugar, pero Dios va a llegar cuando Dios dice que va a llegar a tu vida a resolver el problema. Pero tenía un problema Saúl, tenía una batalla. Y dice el texto 8, y el pueblo se le desertaba. Saúl tenía que esperarse hasta que llegara el sacerdote. Y esto era muy importante. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció, ¿qué? Se equivocó, hermano. Se equivocó. Aunque era el rey, no era su función. Cada quien tiene una función delante de Dios. Y aunque nos sintamos capaces, es el hombre y la mujer que Dios colocó para cierto servicio. Sí logra ver cómo, hermanos, a veces Dios nos habla en ciertas áreas, pero se nos olvida lo que Dios dijo. Y muchas veces por eso de olvidarnos nos metemos en problemas. A Saúl le costó el reino. A algunos les cuesta el matrimonio. A otros los hijos. A otros la salud. Etcétera, etcétera, etcétera. Por no esperar en el tiempo de Dios. Entonces, de manera arrebatada, vemos a un Saúl desesperado por el problema y comete un pecado muy grave, desobedece a Dios. Deje ahí y vamos a leer rápidamente el versículo 19 y 20 del capítulo 3 de Samuel. Ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 y 20. Saúl había desobedecido a Dios, porque recordemos que Saúl sabía que Samuel era profeta. Dice el capítulo 3, versículo 19, ¿lo tiene? Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, ¿cuánto? Incluyendo Benjamín, donde vivía Cis, el papá de Saúl, y Saúl mismo. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era, ¿qué? Fiel profeta, ¿de quién? Esto lo sabía Saúl. Saúl sabía que el testimonio de este hombre Samuel era de un siervo de Dios. Y sabe que a veces, hermanos, cometemos errores y pecados porque pensamos que el hombre que Dios está usando es un hombre común y corriente. Y ciertamente somos hombres comunes y corrientes, pero somos escogidos por Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a volver con el relato. Capítulo 13, versículo 10. Saúl desobedeció el mandato que Dios le dio a través del profeta Samuel. Estoy en el capítulo 13, versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es decir, en ese momento, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Pregunta: ¿fue accidental que Samuel llegara en el preciso momento que terminaba de ofrecer holocausto a Saúl? No. Era el tiempo de Dios. Número 2, veamos la reacción de Saúl. Y Saúl salió a recibirle para pedir disculpas. Entonces vemos que Saúl nunca aceptó que se había equivocado. Y eso es peor, y eso es muy grave. Saber que estás pecando y no reconocer que lo estás haciendo. Eso es peor y eso es muy grave, hermanos. Saber que estás mal delante de Dios y a sabiendas que estás mal, no eres capaz de reconocer y ponerte a cuentas de Dios. A cuentas delante de Dios. Fue lo que hizo Saúl. Él sabía que había desobedecido. Se esperaba de él un arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos no están en esa área? Están mal delante de Dios, vienen al templo y no son capaces de pasar al lugar o ahí en su lugar y estar a cuentas con el Señor. Eso es muy delicado. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: discúlpame, perdóname. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque nunca sintió culpa por lo que había hecho. Él pensó que siempre estuvo bien. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Hermanos, esta respuesta de Saúl nos revela su condición espiritual. Estaba muy mal espiritualmente. Antes de que hagamos el comentario del versículo 11, anoté algo aquí que quiero compartir con ustedes. Cuando sus hijos, cuando eran pequeños, cometieron algo grave en la casa y de repente usted llegó exactamente en el momento que hacían el desorden los hijos, ¿fue de Dios o fue accidental? Fue de Dios, claro que sí. Porque fue el momento que el hijo necesitaba la reprensión del padre por medio de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, cada vez que un esposo, una esposa es encontrada en una falta por el esposo, no fue que te descuidaron por accidente. Dios quería que te dieras cuenta que estabas mal en ese momento. ¿Sí? ¿Sí logramos entenderlo? Vamos entonces a ver el versículo 11. Dice que Samuel llegó y entonces Saúl no aceptó su culpa una vez más, sino que responsabilizó a 3 grupos. Porque vi que el pueblo se me desertaba. Primero le echó la culpa al pueblo. Pues tenía que hacerlo, pues la gente se estaba yendo, Samuel. ¿Qué querías que hiciera? Ahora, Saúl era el rey, él podía matar a Samuel. Pero ¿sabe qué? En el fondo sabía que era el siervo de Dios y no podía atentar contra él. Segundo grupo, y que no venías. Es decir, también es tu culpa, Samuel. ¿Por qué no estabas aquí? Y número 3, estaban los filisteos allá afuera. Y regularmente somos así, hermanos, nosotros. No aceptamos que estamos mal. Es más, hasta al pastor le echamos la culpa por nuestra vida espiritual. Pensamos que todos son responsables. No, el único responsable de las decisiones es uno mismo. Nadie más. Tu vida espiritual, tú eres responsable de ella. Cada quien es responsable. Saúl salió a recibir a Samuel, pero nunca se arrodilló, nunca le pidió perdón, porque nunca reconoció que le había fallado. Versículo 12. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y pensó que había hecho algo bueno. Tenía un problema y dije, pues voy a hacer el culto. Vamos a hacer el servicio para que Dios nos dé la victoria. Hermanos, está mal pecar, pero está peor justificar tu pecado. ¿Escuchó eso? Está mal pecar y está peor justificar por qué pecaste. No hay ninguna justificación por la cual vayamos a pecar, hermanos. No hay ninguna justificante. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi, bueno, estoy en el versículo 12, porque vi el pueblo, vemos ahí entonces cómo se equivocó y le echó la culpa a los 3 grupos, ¿verdad? Vamos a Génesis 3:13, por favor, porque encontramos algo interesante en Génesis 3:13. El contexto de Génesis 3 es que recordemos que Dios le da la indicación a Adán y a Eva que no coman del fruto prohibido, que es, ¿verdad?, del árbol, del fruto. En Génesis 3:13 encontramos las palabras similares que empleó Saúl. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Fue lo que le dijo Samuel a Saúl. ¿Qué hiciste? Y dijo la mujer, ¿qué? La serpiente me engañó y comí. ¿Qué dijo Saúl? Pues el pueblo quería, venían los filisteos y pues lo hice. ¿Cuál es aquí la enseñanza? Repetimos patrones de conducta. Saúl repitió el patrón de Adán y Eva, y todos los que pecan delante de Dios repiten los mismos patrones.
le echan la culpa a terceros de sus decisiones. Amén. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos enseña esta tarde a que tengamos mucho cuidado. Versículo 13 del capítulo 13 de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios. ¿Cuál era el mandamiento? Haberse esperado hasta los 8 días, hasta que llegara Samuel y él fuera el que ofreciera el sacrificio. Se adelantó al propósito de Dios. Por eso el título del tema, todo para nada. ¿Para qué tanto si al final nunca valoró la palabra de Dios? Hizo lo que quiso con la palabra. Como pastor yo a veces también me hago esa pregunta. Cuando veo que algunos de la iglesia se equivocan, pecan y siguen pecando. Y digo yo, ¿para qué tanto mensaje? ¿Para qué tanta enseñanza? Pero luego Dios me habla, porque hay un pueblo que también escucha a Dios y obedece a Dios. Y Dios bendiga a ese pueblo. Amén. Dice el versículo 13, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, tu decisión, tu pecado, no solamente va a afectarte a ti, Saúl, va a afectarle a tu hijo y a tus descendencias. Hermanos, esta tarde el mensaje es: nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, afectan a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los bisnietos, tataranietos, etcétera. Afecta a toda la descendencia. Pregunta: después de Saúl, ¿qué otro descendiente de él ocupó el reinado? Eso es triste. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un regalo. No afectemos a los demás por nuestra desesperación. Se desesperó, se precipitó Saúl y afectó a toda su descendencia, hermanos. Eso es muy triste. Versículo 14, vamos a ver. Antes de que leamos, tengo aquí una pregunta que comparto con ustedes. ¿Cuál era la responsabilidad que tenía Saúl en esta decisión, hermanos? ¿Sabe cuál era? Obedecer a Dios. Esa era su única responsabilidad. Obedece lo que Dios te ha pedido. Pero no lo hizo. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Consecuencias o juicio de Dios. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿De quién está hablando aquí? De David, claro. Hermano, si usted no quiere, si usted se encapricha, Dios buscará su repuesto. Es así. Es por eso que yo como pastor, hermanos, hasta el día de hoy hago esto de pastor con mucho gozo. A veces con dificultades físicas, pero lo disfruto. Porque sé que si yo no lo hago, Dios levantará otro. Y prefiero ser yo en Dios instrumento hasta el día que me muera. Cada quien tiene que hacerlo así, hermanos. No ver esto como una carga, es una bendición servir a Dios. Obviamente habrían cosas pues quizás ideales o idóneas, pero nunca tenemos que menospreciar la bendición que Dios nos da. Amén. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado o por cuanto tú no has obedecido lo que Jehová ¿qué? Te ha mandado. Y esto es triste, hermanos. Un hombre desobediente o su desobediencia le quitó el privilegio no solamente a él, sino a toda su descendencia. Eso es muy triste y muy lamentable que le pasó a Saúl. Vamos al capítulo 16 por un momento, versículo 7. Debido a su desobediencia de Saúl, Dios lo quitó del trono, a él y a su descendencia. Dice el capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? Y aquí nos habla cuando Saúl iba a ungir a David. Podemos aparentar muchas cosas, podemos aparentar felicidad, podemos aparentar alegría,
Pero Dios conoce el corazón, hermanos. Y por eso Dios se buscó a un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 15, sigamos con la historia. Primera de Samuel 13:15, perdón. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Es decir, después de los 2000 que él tenía, ¿cuántos les quedaron? Solamente 600. Él tenía 2000. Los demás, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Tragedia, dolor hacia las familias. Eso es muy triste. No le importó a Saúl la integridad física de su gente. Los llevó a que murieran ellos. Y esto es muy lamentable. Versículo 16. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaban se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Versículo 18. Y otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Qué hicieron los filisteos? Lo que hicieron es embargarle todo lo que tenían los hebreos. Es decir, el problema se incrementó, se hizo más grande. Le cerraron todo lo que abastecía a los israelitas, los filisteos. Hermanos, aquí hablamos de una guerra y de una batalla, pero podemos evitarnos problemas mayúsculos obedeciendo a Dios. A veces se vienen problemas muy grandes en todas nuestras áreas, hermanos, pero es consecuencia de que hemos desobedecido a Dios. Entonces le hacen una emboscada a los judíos israelitas. Dicen que ni siquiera había un herrero para que afilaran las espadas. Les quitaron las armas, literalmente. Versículo 22. Bueno, leamos el 21. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Imagínense, 600 hombres y sin espadas para pelear. Los desarmaron los filisteos. Una batalla aún más triste y catastrófica. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Entonces fueron embargados los israelitas. Algo pasó ahí. Vamos a dejarlo ahí, a continuar el siguiente martes con la ayuda de Dios. Y vamos a cerrar porque falta todavía una parte. Cómo Jonatán actuó diferente. A partir del versículo 24 vemos que Jonatán actúa muy diferente a Saúl. Jonatán representa a un hombre que obedeció a Dios, no así su padre Saúl. Esta tarde, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, hay muchas reflexiones. Una de ellas, por muy pequeño que sea el mandato de Dios o insignificante, es mejor obedecer que desobedecer. Nos evitamos problemas, y decidir mal afecta no solamente a nosotros, afecta a nuestras descendencias. Que Dios nos ayude, hermanos.